Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de la piel en los niños. Vamos a ver cuáles son las más frecuentes, cómo se diagnostican, cómo se pueden tratar y también veremos si alguna de ellas se puede prevenir. Y para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Teresa Martínez Menchón, gracias Teresa por venir. Buenas tardes. Tú eres médico especialista en dermatología en el Hospital Virgen de la Risaca, pero además llevas la consulta de dermatología pediátrica. Efectivamente, soy una encargada de la consulta. Muy bien. Antonio Ramírez, tú Antonio eres también médico especialista en dermatología en el Hospital Reina Sofía. Buenas tardes. Gracias por venir. Y Jorge Martínez Escribano, gracias Jorge por venir. Gracias a ti por invitarme. Tú eres médico especialista en dermatología también en el Hospital Virgen de la Risaca. Sí. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a algunas personas sobre el tema que tratamos hoy, sobre las enfermedades de la piel en la infancia. ¿Qué es la dermatitis atópica? ¿Es más frecuente la dermatitis atópica en niños? ¿Se puede confundir la dermatitis atópica con hongos? Estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. De hecho, la primera de ellas, que yo tengo aquí anotada, coincide con la... Dinos, Antonio, ¿qué es la dermatitis atópica? Que también creo que recibe el nombre de eczema, ¿no? Ahora nos lo confirma. ¿Y qué es la atopía? Pues la dermatitis atópica es una entidad, es la manifestación cutánea de un concepto más amplio que es la atopia. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que clásicamente cursa con picor. Las formas clínicas son múltiples, el eczema es una de ellas, es esa rojez que inicialmente puede ser exudativa, que tiene vesículas y que posteriormente va como secándose, deja descamación y puede aparecer en distintas localizaciones. Y bueno, luego hablamos del tratamiento. Y ya lo que es la atopia, estos niños que tienen dermatitis atópica también pueden tener otras manifestaciones como rinitis alérgica, asma, incluso alergia a determinados alimentos. Ya, o sea que el eczema sería una forma de dermatitis atópica, una sola. Una de las manifestaciones. Una de las manifestaciones del eczema, pero que hay muchas más que luego iremos viendo. Teresa, ¿y la dermatitis atópica es frecuente en general y en los niños también se da con frecuencia? Pues sí, efectivamente es una enfermedad de la piel muy frecuente, pero es que en los niños es más todavía. Se calcula más o menos que en los niños hasta un 20, un 25% de los niños pueden tener, sobre todo un 20%, de dermatitis atópica y en los adultos entre el 1 y el 3% de los adultos. Además es una enfermedad que ha ido como aumentándose y multiplicándose en los últimos 30 años, o sea, la incidencia ha ido cada vez en aumento. Tampoco conocemos exactamente las causas de este aumento de la incidencia, pero se considera que factores ambientales, nuestro estilo de vida, que influyen en que haya cada vez más eczema. Y hasta el punto es importante en el tema de los niños, que se considera que el 50% debutan en el primer año de la vida y el 85%, o sea, una cantidad muy importante antes de los 5 años. Así que podemos decir que sí, es una enfermedad muy pediátrica y es el tipo de eczema más frecuente de los niños. Ya, pero me ha sorprendido el 20% de los niños tienen dermatitis atópica, pero no queda ninguno sano. 1 de cada 5 tiene dermatitis atópica. Es que si luego empezamos a sumar otras enfermedades, pero es que, vamos, no tenía idea que porque la patología cutánea de la piel es súper frecuente, la mayoría entidades benignas, pero bueno, hay un porcentaje, como veremos después, de enfermedades mucho más graves. Pero sí, las lesiones en la piel son muy frecuentes en los niños. Y además que seguro que le preocupan a los padres en cuanto a que le ven. Extraordinariamente. Extraordinariamente. Jorge, ¿y cómo sabemos, por ejemplo, que es una dermatitis atópica y que no son hongos? ¿Qué tenemos que descartar antes de decir que ese niño tiene una dermatitis atópica?
Bueno, sí, era una de las preguntas que nos hacían, la diferencia entre la dermatitis atópica y los hongos, porque a veces en la piel todo parece que es lo mismo, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando afecta a los pliegues, en niños pequeños la dermatitis atópica es característico que afecte los pliegues de los codos y de las rodillas, la zona de las flexuras. Mientras que, por ejemplo, cuando son hongos y afecta pliegues, pues es más frecuente otras flexuras, como puede ser pues, la zona inguinal, las axilas o la zona del pliegue interglúteo. Eso, por ejemplo, cuando diferenciamos una candidiasis, que sería uno de los tipos de hongos, de una forma de dermatitis atópica en niños pequeños. Y luego, cuando hay que diferenciarlo de otra micosis, pues lo característico de los hongos es que haya como un reborde, como un rodete sobrelevado a nivel periférico, mientras que eso no es tan característico de la dermatitis atópica. Ahí la inflamación, el eritema, la rojez es como más difuso. Y luego los síntomas también son distintos. El síntoma principal de la dermatitis atópica es el picor, el prurito, y eso, sin embargo, en las infecciones por hongos pues, es menos frecuente. O sea, lo característico del atópico es que está siempre rascándose porque le pica mucho la piel. Ya. O sea que los dermatólogos veis una dermatitis atópica y veis una cándida, un hongo u otras micosis, otras infecciones por hongos y prácticamente no tenéis duda. Bueno, ¿no? A veces dudamos también nosotros y en ese caso pues hay que recurrir, por ejemplo, a cultivos. Haces un cultivo de hongos, haces una visión directa con un KOH, hidróxido potásico, y en la misma consulta puedes ver si prolifera, si hay escamas o no, y eso te ayuda. Pero sí, habitualmente con la clínica y el ojo clínico se suele diagnosticar. Y la experiencia, ¿no? Y Antonio, ¿cuál sería el tratamiento de la dermatitis atópica? Pues a los padres siempre les decimos que es fundamental la hidratación de la piel. La dermatitis atópica hay algo que funciona mal y hay una pérdida de agua a través de la piel. Y entonces de ahí se desencadenan una serie de mecanismos que explican en parte lo que ocurre. Entonces una cosa fundamental es hidratar bien la piel para que funcione bien. Y luego ya, por ejemplo, cuando ya tenemos eczemas, el tratamiento básico son los corticoides tópicos, que es un gran tratamiento y además muy seguro. Muchos padres y madres pues están preocupados cuando les proponemos tratamiento con corticoides y tengo que decir que son muy seguros porque es preferible tratar el eczema lo antes posible que no cuando, por ejemplo, se ha extendido, ¿no? Ocupa más zonas. Fuera de eso, de los corticoides tópicos, en los últimos, hace ya bastantes años, han salido otra serie de tratamientos que son, digamos, antiinflamatorios, pero no esteroideos. No llevan los efectos secundarios a largo plazo que puedan tener los corticoides. Normalmente los tratamientos tópicos son para una enfermedad localizada y ya cuando son enfermedades más diseminadas o más graves, podemos hacer uso de corticoides sistémicos, ¿no? Y otros medicamentos, inmunosupresores, y últimamente han salido una serie de anticuerpos monoclonales que vienen a bloquear determinadas moléculas inflamatorias muy específicas de la dermatitis atópica. Se ha empezado por una manera muy sencilla que es hidratar, ¿no? Sí, sí. Eso es fundamental. Sería la base, pero eso sería la base, tengamos dermatitis atópica o no tengamos dermatitis atópica para cuidar la piel, ¿no? Eso sería, vamos, perfecto, pero hay mucha gente que es que hay mucha gente que la piel no se pone una crema hidratante porque les molesta, no tienen hábito, no sé. Sí, bueno, es algo que digamos socialmente y a lo mejor los hombres todavía menos, somos menos favorables a ponernos, ¿no? A tratarnos o a cuidarnos en general, ¿no? Pero sí, una buena higiene de la piel, yo creo que de lo básico es hidratarla, por lo que digo, ¿no? Porque una piel deshidratada es una piel fracturada, a nivel microscópico fracturada, y por tanto es más accesible pues, a infecciones por virus, por bacterias, y también el picor, también las pieles secas pican más, y bueno, creo que es un hábito sencillo. Pero lo de los tratamientos me ha llamado la atención que lo ha escalado y ha llegado hasta los anticuerpos monoclonales, que es lo último ya casi en todo, ¿no? Sí, y bueno, entonces esto me hace pensar si hay tratamientos con anticuerpos monoclonales, con inmunosupresores, que la dermatitis atópica puede ser bastante seria o complicada en algunas circunstancias, ¿no? Sí, efectivamente, la dermatitis atópica puede dar peor vida que incluso un infarto de miocardio. O sea, las dermatosis, hay determinadas enfermedades de la piel que dan muy mala calidad de vida en los pacientes. La dermatitis atópica tenemos cuadros muy severos, incluso pacientes que han llegado a fallecer
porque por este fallo de barrera han tenido infecciones muy relevantes, incluso septicemias y muertes. Ya. Sí, pero que muchas veces no se habla de dermatitis atópica y todo el mundo se imagina, bueno, más en adultos que es donde eso, pues que me pica aquí, que la seborrea, ¿sabes? Sí, que una de las causas de ingreso en dermatología, de ingreso hospitalario, es una eritrodermia, y una de las causas de la eritrodermia es la dermatitis atópica. ¿La eritrodermia qué es? Pues tener todo el cuerpo de color rojo, digamos. Eso es una eritrodermia, tener todo el cuerpo de color rojo, ¿no? Y eso lo puede producir Eso lo puede producir un psoriasis, un linfoma cutáneo, una dermatitis atópica, son causas de eritrodermia, que es causa... O sea, que será poco frecuente en estos casos más graves, ¿no? Afortunadamente sí, es poco frecuente. Teresa, ¿algún remedio casero que sea bueno para la dermatitis atópica? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que los remedios caseros hay que un poco huir de esto, ¿vale? Porque es una enfermedad en la que el tratamiento, fácilmente nos lo ha explicado, que es como una pirámide. En la base, los cimientos, lo más importante pues es hidratar la piel. En los momentos en que la piel está bien y no tiene eczema. Una de las características que yo veo mucho es que intentan los eczemas, o sea, en el momento agudo de un brote agudo de dermatitis, tratarlo solo con hidratante. Y no es así, el doctor Ramírez nos lo ha explicado perfecto, y es que en esos momentos hay que utilizar las cremas de tratamiento, que básicamente son corticoides e inmunomoduladores, tal y como nos pautan pues tu especialista de la piel o tu pediatra, porque si es tan frecuente, no todos tienen que llegar a un especialista. Sí, entonces, cuando hagamos otro programa traeremos un pediatra de centro de salud que también de su versión. Entonces la base es muy importante, y yo añadiría también que bueno, pues es muy importante una cosa que nosotros llamamos educación terapéutica. Entonces en la Risaca 2 veces al año hacemos lo que se llama la escuela de atopia, es decir, es un punto de encuentro entre los profesionales que tratamos la dermatitis atópica, los pacientes y las familias, y entonces los citamos una tarde y les explicamos toda la enfermedad, ¿vale? Aproximadamente en 2 horas, pero pues una consulta normal en el Servicio Público de Salud pues no te da tiempo suficiente a explicarle la enfermedad en su conjunto. Entonces le explicamos lo que serían formas leves, moderadas o severas, porque clarísimamente lo habéis dicho, no es lo mismo un niño con una dermatitis atópica leve, que probablemente con hidratación y el tratamiento de los brotes será suficiente, que formas moderadas severas que necesitarán de tratamientos que nosotros llamamos proactivos, es decir, yo no voy a esperar a que tenga un brote, yo voy a hacer que el niño o el adulto tenga la menor cantidad de brotes posible. Y finalmente, pues en el estadio final, cuando fallan los tratamientos proactivos y todas las medidas generales, pues ya esos tratamientos sistémicos, que estamos en un momento maravilloso para la dermatitis atópica. Podemos decirte que llevábamos más de 20 años esperando este tipo de tratamientos, y por fin tenemos tratamientos que además han demostrado seguridad, incluso se utilizan en niños, cada vez en niños más pequeños, y que está cambiando la vida de los niños atópicos graves. Yo, por ponerte un ejemplo, yo he tenido pues pacientes que el prurito de un niño es tan exagerado que le impide dormir, que luego no se concentra en el colegio, que es un niño pues que está nervioso, irascible, con mayor tendencia de trastornos de hiperactividad, y hasta el punto que por la noche pues se rascan con lo que pillan, incluido el gotelé de la habitación, y por la mañana encontraban todo el gotelé con sangre. Y eso es bestial. El padre además es el ruido del rascado, ¿no? Es un ruido que te despierta nocturnamente, entonces esas son las formas severas. Pero estáis de suerte, los pacientes fundamentalmente, y vosotros también, porque por los nuevos tratamientos estos, ¿no? Claro, sobre todo para esas formas severas. Para esas formas severas, teniendo en cuenta que la mayor parte de los casos, con un cuidado adecuado de la piel, como decimos, con conocimiento de la enfermedad, porque muchas veces los padres te vienen y es que yo no le quiero poner corticoides. De hecho, la escuela de atopia lo primero que hacemos es quitar corticofobia, ese miedo al uso de los corticoides, que a veces no viene solamente del paciente, sino incluso hasta de los profesionales sanitarios, que algunos a largo plazo tienen miedo por los efectos secundarios. Y realmente... Lo de los corticoides es verdad que eso es el miedo que se les tiene cuando son unos fármacos que bien utilizados, y sobre todo si puede hacer tratamientos cortos, no es que sean buenos, es que son excelentes, ¿no? Excelentes, ¿no? Yo siempre le digo a los padres de los niños que son oro bendito, o sea, si no tuviéramos eso... Madre mía. A ver cómo controlaríamos los brotes de dermatitis. Yo en la Risaca, como endocrino, todos los días nos llegaban pacientes remitidos, por lo que tú has dicho de la corticofobia, o sea, del miedo a los corticoides, y nos mandaban, como tiene diabetes, hay que ponerle corticoides, pero no sé si ponérselo o no por la diabetes. Y yo le decía siempre, ¿los necesita? Adelante. Hay que ponérselo. Ya le ajustaré yo el tratamiento de la diabetes. No los necesita, no se los pongamos, pero si los necesita, sí.
Y lo de la escuela de atopia realmente está muy bien. ¿Desde cuánto tiempo tenéis? Pues me parece que llevamos unos 7 años así, 2 veces al año. Además es que no solamente vamos dermatólogos, sino que viene enfermería dermatológica para explicarle el cuidado de la piel. Vienen también los alergólogos infantiles por este tema del concepto de atopia y la relación con otras enfermedades alérgicas. Incluso he incorporado también una psicóloga infantil para hablar del tema del picor, del carácter especial que tienen los atópicos, del tema de no dormir, de técnicas de relajación para controlar el picor. No, sí está fenomenal, porque es como un aprendizaje para poder llevar bien la enfermedad. Jorge, Teresa ha hablado un poco de realmente del carácter psicológico de los niños con atopia. ¿Hay un carácter especial en estos niños o les afecta mucho y psicológicamente cómo habría que arreglar eso? Bueno, sí que es cierto que los niños atópicos son un poco más activos de lo normal, en ocasiones son incluso hiperactivos, tienen un carácter especial. Por ejemplo, cuando te viene un niño pequeño atópico a la consulta y lo tienes delante, es frecuente que se te abalance sobre la mesa y apoye los codos y se quede ahí mirándote. Es un niño muy activo, no se queda ahí en plan como relegado a un segundo plano, sino todo lo contrario. Te coge ahí todo lo que pilla, el bolígrafo. Entonces, también es cierto que en estos niños son más frecuentes pues, problemas como la ansiedad y la depresión, que a veces no sabemos qué es primero, si el huevo o la gallina, porque ¿qué pasa? Que como hay un problema con el picor, que son niños que tienen muchísimo picor y como ha comentado Teresa, puede dificultar el sueño, pues claro, tú imagínate que no pudieras dormir por la noche por picor o por otro motivo, es que al día siguiente no eres persona. Y si encima eso significa que pues luego tiene que ir al colegio y estar atento en clase, a veces también es cierto que hay pues problemas de aprendizaje, lo cual puede hacer incluso que haya problemas de rechazo a nivel de compañeros de colegio y todo eso. También a eso súmale que no todo el mundo sabe que es una enfermedad no contagiosa, con lo cual puede haber un poco también de rechazo por ignorancia, por esa falsa sensación de que eso puede ser contagioso. Y quieras que no, eso pues afecta al carácter del niño y secundariamente también a los padres, porque ahí hay una interacción de los padres con el hijo que a veces no saben qué hacer, puede tener sentimiento de culpabilidad, no he hecho lo correcto. Entonces, sí, o sea que puede ser un tema realmente cuando son importantes, ¿no? Sí. Un tema complejo de manejar, para el niño muy complejo, para los padres también. Y luego has dicho una cosa que es verdad, es que las cosas de la piel, la mayoría de las personas te miran con recelo por si se contagian. Eso, claro. Eso es cierto, ¿eh? Sí. O sea que no solo en la dermatitis atópica, sino en muchas, la misma psoriasis, la gente con psoriasis se lo esconde muchas veces, otras no, pero muchas veces lo esconde por eso, porque la gente lo mira y si se me pega. Y eso queda ahí en el subconsciente y por supuesto que afecta al paciente. Ya. Pero digamos que dermatitis atópicas de estas, en un porcentaje en niños, si más o menos tenéis datos, a lo mejor el 80% pues son de las, digamos que con sí, una crema de corticoides, lo digo también porque las personas que nos vean que no saquen la sensación de que realmente puede ser un cuadro grave y muy molesto, pero el número de niños es pequeño en comparación con las que se quitan con corticoides y todo también eso. Es cierto que cuando nos llega al dermatólogo hay un pequeño sesgo, ¿no? Porque vienen los casos más graves. Normalmente los casos más leves pues lo soluciona el pediatra. Sí, aparte que es una enfermedad, que esto no lo hemos dicho, pero en un porcentaje muy elevado evoluciona hacia la curación. Es decir, que eso es fundamental, que ese es un mensaje que yo, por ejemplo, siempre doy en la consulta, o sea que hasta más de un 70% se cura antes de que se haga adulto, y eso también es muy importante. Hombre, no, eso es vital, hasta más, lo voy a repetir. O sea, un porcentaje muy elevado se curan, porque muchas veces vienen, ¿no?, y que han dicho que mi hijo es atópico, ¿vale? Es una dermatitis, y que además el nombre de atopia, eso no lo hemos comentado, significa raro o extraño, es una dermatitis extraña, que es como se describió inicialmente, muy frecuente, que evoluciona la mayor parte de los casos hacia la curación. Por lo tanto, pues hay que tener calma, confiar en el pediatra y en el dermatólogo, y claro, como bien dice Jorge, especialmente, bueno, en nuestro caso, yo que llevo una consulta de dermatología infantil grave, pues tengo un sesgo de selección, o sea, yo voy a ver los casos severos, de moderado a severo. Pero el pediatra del centro de salud va a ver muchísimos casos de dermatitis atópica, y si alguno de esos, porque realmente a la consulta de atopia
suelen ir los casos más graves, ¿no? O sea que, por ejemplo, el pediatra del centro de salud normalmente no deriva a la escuela de atopia, lo hacéis vosotros nada más. Bueno, no. Pueden hacerlo también. Sí, les informamos normalmente de las fechas y ponemos carteles y tal para que si algún paciente quiere acudir, que puedan acudir. Pero en general podemos decir que de los tratamientos que hemos dicho, pues pediatría básicamente hace la escala inicial, sí, y los tratamientos proactivos, claro, también lo pueden hacer ellos. Y ya para tratamientos sistémicos, bien fototerapia, tratamientos clásicos sistémicos y los nuevos tratamientos, eso es a nivel hospitalario. Vale, vale. Me ha quedado claro que aquí, en tono del mea culpa, me falta un pediatra de centro de salud porque seguro que ven miles de pacientes, pero para el próximo me comprometo a que venga. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Muy buenas, en el programa de hoy vamos a ver de dónde viene la expresión dermopatía, en especial en los niños. Pues el término dermopatía, empiezo por ahí si quieres, viene del griego derma dermatos, que es piel, de donde tenemos pues varios derivados. Por ejemplo, dermatólogo es el especialista de la piel, dermatitis, una inflamación en la piel, epidermis, que es pues la capa superficial de la piel, o hipodermis, que es lo que está por debajo y por ejemplo es donde llega la tinta del tatuaje. Muy bien, el sufijo patía, has dicho dermopatía, dermo ya lo has explicado, patía viene del griego pathos, que significa sufrimiento, y tenemos también muchos compuestos y además muy comunes, por ejemplo, simpatía, que significa sufrir o sentir junto con, o antipatía, que es en contra, o apatía, que es no sufrir. Incluso en medicina tenemos al paciente, que es el que sufre. Es verdad, qué chulo. Luego en niños, porque nos estamos centrando en la dermopatía de los niños, pues la palabra niño deriva del latín nignus, que se traduce como nene, chico. Esta doble N entre vocales es la que evoluciona a nuestra ñ. Hace referencia, como sabemos, al ser humano que está viviendo esta preciosa etapa entre el nacimiento y la pubertad. Y las dermopatías más frecuentes en los niños pues suele ser la dermatitis atópica, que se presenta una serie de pruritos, unos granitos. Los granitos son tan molestos que a los padres primerizos tanto les preocupa, pero que seguro que acudiendo a un especialista tiene fácil solución. Y este especialista el que nos habla, Juan Carlos, de los niños, es el pediatra, palabra también compuesta por dos palabras griegas, paispaidos, que es niño, iatros, que es médico. Y el pediatra se ocupa de los niños en España hasta que cumplen los 14 años y han pasado la pubertad. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras. Me da la impresión de que podríamos estar hablando muchísimo más tiempo de la dermatitis atópica, al conocerla un poco mejor con las explicaciones que estabais dando, pero en fin, tenemos que continuar, pero algún día hay que retomar el tema. Antonio, otra enfermedad que se puede dar en adultos y en niños, el moluscum, ¿qué es? Pues el molusco contagioso pues es una infección viral que se ve con relativa frecuencia en los niños, que también se puede ver en adultos, y lo vemos en los niños, se ve bastante en niños atópicos precisamente. Como hemos estado comentando, la dermatitis atópica es una piel que digamos que está fracturada, pero que además la inmunidad, sabemos normalmente, sabes que se divide en TH1 y TH2, ¿no? La inmunidad celular y digamos la TH2 es más respuesta alérgica. Entonces en la piel atópica y en general en el atópico, que por eso tienen más incidencia de alergias y estas cosas, pues predomina la TH2 y la TH2 no nos defiende bien de las infecciones. El moluscum entonces es muy frecuente en los niños, es frecuente en niños atópicos. Son lesiones exofíticas que son brillantes, a veces el centro se ve como o sobrelevado o incluso un poquito deprimido, y además pica, porque además los niños atópicos les pica la piel. ¿Y qué ocurre? Que se rascan. Y con eso que consiguen, pues extenderse, hacer una siembra de lesiones. Entonces los papás se agobian muchísimo porque su hijo viene cada vez con más lesiones y entonces pues bueno, para eso tenemos tratamiento y hay que explicarle, es muy importante intentar que el niño no se rasque. Dependiendo de la edad, pues hay niños que controlan o que no. Uno de los tratamientos, fíjate, uno de los tratamientos del molusco contagioso es no tratar. Muchas veces la misma inmunidad acaba destruyendo a este virus, que es puramente cutáneo, y bueno, y la historia se acaba. Lo que pasa es que hay que explicar a los papás que
que el curso puede ser duradero, es decir, que ven que desaparece una lesión y a las pocas semanas aparecen 2 más y luego en otra zona, entonces también los padres se desesperan, ¿no? Pero bueno, hay que tranquilizarlos y explicar que tienen buen tratamiento. En los adultos, cuando lo vemos en adulto, suelen ser adultos o que bien han tenido contacto, tienen hijos o son cuidadores de niños y entonces se infectan por ellos, y ya en otras ocasiones ya lo que vemos en el adulto se considera también una infección de transmisión sexual, que ya tiene otra connotación y no tiene nada que ver con el molusco de los niños. ¿Y por qué son tan contagiosos, Teresa? Bueno, pues efectivamente es una enfermedad muy contagiosa, como dice el nombre, porque se transmite por el contacto interpersonal. Entonces los niños pues, que están jugando, que están tocándose, pues es fácil que lo transmitan unos a otros. Por ejemplo, el tema de las piscinas, ¿no? que muchas veces hay verdaderos líos también en los colegios, si puede el niño no hacer piscina y tal. Entonces pues se van tocando, y además porque también se considera que hay posibilidad de un mecanismo por fómites, y fómites es a través de determinados pues, objetos, o a través de un objeto, por ejemplo, pues los churros de las piscinas. Entonces si puede estar contaminado, pues viene el otro niño y se contagia. Pero bueno, también un mensaje súper positivo, como ha dicho aquí el compañero, es que la mayoría van a la autocuración. Entonces muchas veces esto necesita una conversación, como yo digo, adecuada con los padres, explicándole que uno de los tratamientos no hacer nada. Hay lugares del mundo que ni se tratan y todos se curan y desaparecen. Y todos se curan o desaparecen. A no ser que tengas una inmunodeficiencia, es decir, un trastorno inmunológico que haga que no seas capaz de destruir la infección, pues sería complicado que no desaparezca. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuándo hay que hacerlo? Pues cuando es muy desfigurante, tiene lesiones muy grandes, al niño le pueden hacer algo ahí en el colegio, bueno, pues es el niño de los moluscos, el niño de las verrugas. En esos casos pues hay que tomar una decisión, teniendo en cuenta que cuando somos ya proactivos, pues muchos de los tratamientos incluye hacerle un poquito de daño al niño, ¿vale? Yeah. Entonces, claro, eso a veces pues no es bien tolerado por los padres, y de nuevo pues te cuento algún ejemplo. O sea, yo he habido momentos en que el padre dice, no, yo quiero que se los quites. Entonces uno de los tratamientos es utilizar una cureta dermatológica, que es un instrumento que puedes un poco quitarlos, ¿vale? Se hace un pequeño corte en superficie y los quita. Pues bueno, a mí haciendo esa técnica me ha llegado a vomitar un padre, a mí, me decía, bueno, es que esto hace daño al niño. Digo, efectivamente. Sí, pero tengo que hacerlo. Claro, usted me ha dicho que lo haga. Quiere decir que muchas veces, claro, el ser padre conlleva a tomar decisiones sobre nuestros hijos de determinadas cosas que además a veces son autocurativas. Y algunos que no han hecho nada, pues han vuelto diciendo, efectivamente, al final se le fue. ¿Vale? Es tomar una decisión. Y confiar mucho en el profesional que lo está viendo, que se lo explique bien y que porque ¿qué otros tratamientos hay, Jorge, para el molusco? Bueno, pues para el molusco, efectivamente, algunos tratamientos ya se han comentado. Una cosa sería no hacer nada, que quizás eso en los niños atópicos es un poco más complicado, porque claro, si no haces nada, el niño atópico que hemos dicho, que se rasca mucho, y el moluscum tiene una cosa característica, y es que si tú te tocas en un lado y luego en otro, puedes diseminarte el virus y que aparezcan lesiones. De hecho, el moluscum tiene lo que se llama el fenómeno isomorfo de Kepner, que es como que a veces son lesiones lineales siguiendo las zonas de rascado. Entonces, en estos niños yo creo que sí que hay que tratar y no hay que ser pasivo ante el tratamiento. Luego, el tratamiento clásico, como decía Teresa, pues es el curetaje de las lesiones, que también es relativamente rápido, y si son niños pequeños, los padres colaboran al tratamiento sujetando al niño muchas veces. Otros tratamientos, otra forma de tratamiento pues sería la crioterapia, el nitrógeno líquido. Le pegas un chufletazo a cada lesión con nitrógeno líquido y eso hace que aparezca una pequeña ampollita que cuando se seca, se hace costra y se cae, pues desaparece la lesión. Y ya en otros casos pues puedes hacer incluso, pues, no sé, tratamiento con láser. Todo depende de la edad del niño y de cómo se porte. Pero que digamos que el pronóstico entre los que se autocuran solos más los tratamientos que habéis comentado, realmente el pronóstico es bueno y seguro. El pronóstico es bueno, pero a veces la gente se desespera porque si no haces nada, pues pueden pasarse incluso más de un año o hasta 2 años, que desaparecen las lesiones. Hasta y claro, 2 años pueden tardar en autocurarse. En la época que estamos, que es la época de la inmediatez, ¿cómo aguantas 2 años con verrugas sabiendo que van a ser contagiosas? No solo para otras zonas de tu hijo, sino para otros compañeros. Personas. Vale, vale. A mí lo que me ha pasado a veces también es que los han querido excluir, por ejemplo, de las piscinas del colegio y tal.
Y eso también es un poco complicado, porque bueno, los protocolos dicen que el niño puede seguir haciendo piscina y tal, pero que debería llevar como una camiseta de fotoprotección, algo que disminuya el contacto con otros niños. Y en cuanto a los tratamientos, nos faltaría solamente, me parece, el hidróxido potásico, que hay unos líquidos tópicos que pueden utilizar los padres en casa, pero el problema es que son irritantes y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces dicen, bueno, es que me ha quedado marca, ¿no? O le ha quedado al niño un resto residual. Y también pues muchas veces la naturaleza lo cura mejor que cualquier dermatólogo. O sea, lo cura sin marca residual. Porque y eso lo cura su sistema inmune. Porque claro, lo cura el sistema inmune sin dejar marca. Nosotros tenemos que hacer pues cierto tratamiento que incluye o el nitrógeno o el curetaje o algo. Ya. Te voy a preguntar ahora, Antonio, por una enfermedad que yo creo que la mayor parte de las personas cree que no hay, o que alguno tenía sarna. Exactamente en qué consiste la sarna y si es frecuente y si se da en niños. Pues la sarna es una infestación por un parásito que se llama Sarcoptes, es un ácaro que va por debajo de la piel y que pues tiene su ciclo vital ahí dentro de la piel, calentito, y entonces, curiosamente, hemos tenido durante la pandemia de COVID, cuando estábamos todos teóricamente en casa encerrados, se ha incrementado enormemente el número de casos de sarna y bueno, de hecho todavía a día de hoy sigue habiendo múltiples focos de la sarna o escabiosis afectando tanto a adultos como a niños. Ya, pero digamos, ¿por qué ha aumentado en la pandemia? Por menos, no sé, porque higiene habría la misma, más o menos. Es una infestación que se transmite por contacto cercano. No es que tú y yo nos veamos, nos saludemos y nos tomemos una cerveza. No, suelen ser familiares, convivientes. Hemos visto estudiantes, si eres cuidadores de determinadas personas. Es decir, debe haber un contacto íntimo. Teóricamente, las fómites, o sea, lo que es la ropa, sábanas, el sofá, hay un riesgo teórico, aunque no está tan claro, pero desde luego sí que debe haber un contacto estrecho. ¿Y dónde está el germen que la produce? Pues está en el humano, o sea, otra cosa importante, ¿no? Porque algunos piensan que si tengo mi gato, mi perro, me lo puede contagiar a mi hijo. No, se transmite simplemente de humano a humano. De humano a humano. Y es cierto que fuera del cuerpo pues aguanta, puede tardar varios días, pero porque necesita estar dentro de la piel y fallece. De hecho, la ropa, a veces uno de los consejos es meterlo en bolsas de plástico y que estén como 7 días en esa bolsa de plástico porque fallecen, efectivamente. Y hay una cosa, y es muy importante también, dentro de la persona, está tanto en la piel como debajo de las uñas, muy típico y muy importante esto decirlo, porque como es una dermatosis que pica mucho, esta infestación pica muchísimo, de hecho pica mucho por las noches y es muy típico y debemos preguntarlo. Cuando alguien venga con picor hay que decirle, pero le pica más por la noche. Los niños, desgraciadamente, los niños muy pequeñitos, pues probablemente estén llorando toda la noche, estén inquietos y no duerman bien, pero a los niños más mayores normalmente sí que te dicen que les pica más por la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Que se rascan mucho. Y entonces, debajo de las uñas hay tanto parásitos como los huevos. ¿Qué pasa? Que luego cuando realizamos los tratamientos tópicos que realizamos para la escabiosis, para la sarna, es muy frecuente no aplicarlo debajo de las uñas. O no se explica bien o los pacientes no lo han acabado de entender. ¿Y qué es lo que ocurre? Que se han tratado muy bien toda la piel, pero tienes debajo de las uñas un montón de parásitos que van a volverte a reinfestar. Y son las típicas recaídas. Ya. Teresa, ¿cómo se trata la sarna en niños? Pues en niños se trata bastante parecido a adultos, entonces realmente utilizamos un antiparasitario, tradicionalmente ha sido la permetrina, ahora empiezan a haber dudas si existe realmente resistencia porque no nos es tan fácil curar la sarna como anteriormente, entonces hay dudas de que pueda haber resistencia a la permetrina. Últimamente estamos utilizando mucho un producto que es la vaselina azufrada, el azufre de toda la vida, que además es bastante bueno para niños porque incluso, por ejemplo, la permetrina en determinadas edades de los niños, por debajo de los 2 meses, no se puede utilizar y en cambio la vaselina azufrada sí, o sea que es un producto seguro también para niños. Y bueno, hay casos que necesitan tratamientos orales, entonces un producto que antes formulábamos, que era la ivermectina, un fármaco, pues incluso está ya comercializado en determinadas pastillas para los adultos y en niños se puede utilizar por encima de los 15 kilos. Por debajo, como tal, no está indicado, pero fíjate si ha aumentado la incidencia de la sarna, que incluso lo estamos utilizando a veces por debajo de los 15 kilos.
pero también es muy importante todas las medidas generales que ha dicho el doctor Ramírez. Muchas veces es que pues bueno, el paciente viene y viene solo un miembro de la familia, pero le explicamos que todos los convivientes se tienen que tratar. Todos, tengan o no tengan picor, porque vamos, el ciclo de tratamiento es aproximadamente un mes y tú puedes estar incubando la sarna pero no teniendo lesiones clínicas todavía. Entonces es muy importante que toda la familia lo haga, que se aplique bien el tratamiento del cuello hasta los pies. En los niños a veces hay que utilizarlo también en el cuero cabelludo, en el polo cefálico, porque puede tener también lesiones. Y bueno, repetirlo, porque el mayor problema de todos estos tratamientos es que bueno, el sarcoptes, el ácaro, parece que desaparece, pero a veces algún huevo sobrevive, pasa también un poco como las liendres en los piojos, y entonces vuelves a tener otra reinfectación. Entonces, claro, yo he visto familias con 16 miembros de la familia, imagínate la cantidad de crema que tienen que tener, las medidas generales, el lavado de la ropa, es francamente complicado, ¿no?, hacerlo todo. Sí, no es fácil. Y luego yo creo que, no sé por qué, a mí me da la impresión que como los piojos se oculta a veces, ¿no? O la sarna no se oculta. Quiero decir, el que lo tiene parece, pero que como que le da vergüenza, ¿no? Porque tradicionalmente se ha considerado a niveles socioculturales bajos, claro, asociado a falta de higiene, pero eso no es la realidad actualmente. No es la realidad, ¿no? Es increíble, o sea, lo que hemos visto los dermatólogos en los últimos años, en base, pues, no sé si hubo primero una distribución dentro de las familias cuando estábamos ahí encerrados y de pronto salimos un poco a relacionarnos con otros y salió de ese entorno, y la verdad es que la incidencia ha aumentado muchísimo, hasta el punto de tener que sacar la ivermectina comercializada, las ventas de los tratamientos de la sarna se han multiplicado. Pero es una enfermedad que hay que hacer un buen diagnóstico y muchas veces no es fácil, porque no porque alguien tenga picor tiene una sarna, puede haber otras enfermedades, muchísimas enfermedades. Eso se le iba a preguntar a Jorge. Por eso, entonces. Eso, pero que no, me llama la atención decir que han tenido que sacar el medicamento farmacológico para tratarlo por la alta incidencia que está habiendo ahora, ¿no?, en todas las clases sociales. Efectivamente. Y eso es, Jorge, no todo lo que pica es sarna. ¿Con qué otras cosas habría que pensar? ¿Y cómo se diagnostica la sarna? Pues sí, no todo lo que pica es sarna, afortunadamente, como hemos visto antes también. Es cierto que el principal síntoma de la sarna, de la escabiosis, es el picor nocturno. ¿Qué pasa si te pica? Pues que te rascas. Y si te rascas pueden aparecer escoriaciones lineales, pueden aparecer dermatitis, con lo cual ya el diagnóstico diferencial, en parte, hay que hacerlo con el ya múltiples veces mencionado eczema atópico, dermatitis atópica, y con otro tipo de eczemas, pues a lo mejor el eczema de contacto también, incluso con la disidrosis, porque a veces en el eczema disidrótico puedes tener pequeñas pompitas en los dedos de las manos, en los laterales de los dedos, que pueden asemejar, sobre todo cuando se rompen, a lesiones de escabiosis, de sarna. Luego, también la sarna, cuando se rasca mucho, puede tener lesiones nodulares, con lo cual tienes que diferenciarlo del prurigo, que es otra enfermedad que también hay picores. Hay que diferenciarlo de un linfoma cutáneo, por ejemplo. Hay una película muy famosa que se llama Caro Diario, que es un clásico de cine italiano, y aquí el protagonista tiene un linfoma y va a muchos dermatólogos allí en Roma, en Italia, y hay alguno que lo diagnostica de sarna, de escabiosis, cuando en el fondo lo que tiene es un linfoma. Por tanto, el diagnóstico diferencial es bastante amplio, incluso una dermatitis herpetiforme, formas de mastocitosis, como la urticaria pigmentosa, pueden dar lesiones muy parecidas a la sarna. O sea que en medicina siempre uno dice una cosa, pero luego realmente siempre hay un montón de enfermedades con las que teóricamente tienes que hacer el diagnóstico diferencial, porque si no puedes Y luego lo que has dicho, para el diagnóstico a veces es tan sencillo como en un surco acarino, pues haces un raspado con el bisturí y en la visión directa al microscopio pues ves ahí el sarcoptes. Ya. O sea que eso es relativamente sencillo de hacer. O sea que si lo piensas y ves las lesiones y haces en la misma consulta puedes hacer el diagnóstico con visión directa o bien del parásito, el sarcoptes, o de los huevos del parásito también, que también pueden facilitarnos el diagnóstico. Es cierto que en gente que tiene una higiene muy exagerada es más difícil de diagnosticar. Muy bien. Vamos a dar paso a la publicidad.
Antonio, hay muchos niños que nacen y tienen poquito pelo, o algunos tienen un poquito y se les cae, pero independientemente de eso, ¿existen alopecias en los niños? Y si existen, ¿cuáles serían las más frecuentes? Pues es cierto que dependiendo también del tramo de edad hay distintos tipos de alopecia que son más frecuentes. Al nacer hay algunos niños que efectivamente pues tienen algunas zonas o bien no tienen pelo o zonas con menos pelo, entonces hay determinadas genodermatosis que Teresa conoce mucho mejor que yo y que sí que se pueden asociar a estos cuadros, pero en general las formas más frecuentes de alopecia en los niños, una de ellas es la alopecia areata, que también existe en el adulto y que es una enfermedad, digamos, autoinmune, en la cual la propia inmunidad ataca a los folículos maduros, por así decirlo, en anagen, y se producen estas placas en las que pueden ser bien localizadas, hay una alopecia areata en placas, y luego hay una forma, digamos, más difusa que puede afectar a todo el cuero cabelludo e incluso a todo el pelo del cuerpo. Luego hay otra forma de alopecia que se llama tricotilomanía, que a veces hacemos el diagnóstico diferencial con la alopecia areata, y son niños, fíjate, son niños especiales que ellos mismos hacen una tracción del pelo. Y entonces en esas placas, si observamos bien con un aparato que tenemos nosotros, que es un dermatoscopio, que es una especie de lupa, vemos que los pelos están cortados como a distinta longitud y están como deshilachados, ¿no?, por la tracción. Entonces es importante este cuadro, por ejemplo, porque estos niños suelen haber una tensión emocional, pues probablemente en el colegio o a nivel familiar, entonces creo que son niños de especial atención, que deberíamos de indagar qué es lo que está ocurriendo. Luego también diría que las tiñas, los hongos que hemos hablado antes, que afectan al cuero cabelludo, pues en algunos niños puede producir cuadros de alopecia, incluso a veces alopecia cicatrizal, porque se produce un cuadro inflamatorio muy importante y esa inflamación destruye los folículos, entonces se queda una piel cicatrizal y ahí queda una alopecia residual. Sí. Por eso es tan importante diagnosticarlo bien y tratarlo lo antes posible. Has dicho que no, hay que fijarse cuando a un niño le pasa algo, es que no lo he captado bien, sí, que fijarse demasiado en el niño a ver si es que le está pasando algo. Claro, porque hay un comportamiento ahí anómalo. ¿En la areata? En la areata también es cierto que algunas alopecias areatas, el desencadenante puede ser un estrés, el estrés del niño, que sabemos que muchas veces se encuentra en la propia familia o en el colegio. Y la tricotilomanía es una manía, es una forma de manía, ¿no? Es un comportamiento repetitivo de tracción del pelo, que puede ser del cuero cabelludo, pero también puede ser de las pestañas o de las cejas. Y los padres les decimos que cuando tenemos esa alta sospecha, porque los papás muchas veces te dicen, no, yo al niño no lo veo, algunos sí que dicen, sí, efectivamente, lo veo siempre con la mano, en la cabecita, ahí tocándose, pero cuando lo sospechamos a los papás les decimos primero observarlo bien y por favor enteraros un poquito cómo está en el colegio, porque qué pasa. Vale, esa es la tricotilomanía. Tricotilomanía, vale. Sí, bueno, no, pero que y es que los niños mismos, que ahí no hay otro problema, que ellos mismos se arrancan el pelo en distinto. Ellos también tienen más atención por parte de los padres, entonces ahí hay un comportamiento que hay que evaluar, que es importante. Y aunque algo ha comentado Antonio, Teresa, la causa de la alopecia areata, que ha dicho autoinmune, pero a ver si sabemos algo más de esa autoinmunidad, y cómo distinguirla de los hongos. Bueno, pues es una enfermedad también apasionante porque la desconocíamos prácticamente y cada vez sabemos, pues como casi todas las enfermedades de la piel, el origen más inmunológico. Entonces, normalmente el cuero cabelludo, o sea, el pelo, no debe ser atacado por el sistema inmunológico, pero por alguna causa pierde ese privilegio de seguir vivo, para que un poco lo entienda la gente, ese inmunoprivilegio. Entonces el sistema inmune se equivoca y empieza a atacar el pelo, entonces al final se cae, y con una alopecia que inicialmente no es cicatricial, o sea que se puede recuperar. Y como de nuevo podemos decir que pues hay formas leves, moderadas y severas. Y es una enfermedad cuyo diagnóstico es clínico, teniendo en cuenta pues todos los diagnósticos diferenciales que un poco también nos ha explicado. Y también nos ayuda mucho el uso del dermatoscopio, que sabéis que es una herramienta que utilizamos mucho los dermatólogos, una lupa de 10 aumentos con un sistema de iluminación, y con eso pues te permite un poco diferenciar cuando se trata de una tiña, que son más descamativas, si arranca o no el pelo cuando tiras de él. En la alopecia areata podemos ver unos signos a la tricoscopia característicos, como unos pelos que se llaman cadavéricos, o pelos que se cortan a un determinado nivel, que se pierden, unos puntos amarillos.
Y luego, pues en el caso de que sospeches que sea un hongo, pues a veces necesitas de la toma de cultivos, tanto de las escamas en superficie que haya en la placa o incluso de los propios pelos. O sea, como siempre, la base es el diagnóstico clínico, el ojo clínico del dermatólogo, y en ocasiones necesita de exploraciones complementarias. Muy bien. Y Jorge, ¿cómo se trata en los niños la alopecia areata? Porque tratar una enfermedad autoinmune no es fácil. No, pero bueno, en este caso podemos recurrir a los santos corticoides que decíamos antes. Entonces, en la alopecia areata es uno de los tratamientos de elección. Se pueden aplicar de distintas maneras, o bien de forma tópica, que es lo más sencillo, pues en forma de cremas, de líquidos, de soluciones, hasta de champús con corticoides. Se puede tratar inyectando, infiltrando corticoides diluidos justo en las zonas de alopecia, y en casos muy severos o donde las lesiones son muy extensas, incluso se puede hacer con corticoides sistémicos por vía oral, por ejemplo. Y luego hay otros tratamientos también en formas locales de alopecia o no tan locales. Irritar la zona puede hacer que se favorezca el crecimiento del pelo. Igual que, por ejemplo, utilizábamos, como decía Teresa, el hidróxido potásico para irritar el moluscum, aquí podemos utilizar la difenciprona para producir pues una irritación que hace que aparezca el pelo, o el ditranol también, irritantes tópicos, puede hacer que aparezca el pelo. Y luego también, igual que la dermatitis atópica, anticuerpos monoclonales pues ayudaban a que mejorara la dermatitis atópica, pues existen tratamientos biológicos que inmunomodulan y ayudan a que pueda aparecer el pelo. Pero que la mayoría de las veces con tratamiento con corticoides, tópicos y todo eso va a ser suficiente. Sí. ¿No? Y otra cosa sería no hacer nada. Si no hacemos nada, muchas veces también aparece el pelo. Porque el sistema inmune deja de atacar. Sí, también se puede hacer fototerapia, que puede ser o bien médica o la luz solar, que es Pero gratis. Que el pronóstico en principio es bueno. El pronóstico en principio es bueno, pero hay que a veces tratar también la parte psicológica, porque cuando el problema es un problema psicológico, la alopecia areata puede ser recidivante, recurrente. Yeah. Yo, por ejemplo, me acuerdo un niño que tenía que se le caía el pelo justo cuando iba al colegio. Y luego, cuando cogía vacaciones en junio, empezaba a salir el pelo otra vez, hasta septiembre, que otra vez se le caía. O sea, había un claro componente de estrés que no sabemos cuál es. Muy bien. Otro tema en los niños, Antonio, son las enfermedades exantemáticas. Explícanos qué son y cuáles son las más frecuentes. Bueno, los exantemas son pues lesiones que aparecen de forma súbita en la piel, pueden estar acompañadas o no de síntomas sistémicos, como por ejemplo la fiebre, dolores articulares. Y bueno, es un tema complicado, complejo en cuanto a la extensión, pero básicamente en los niños podemos ver la aparición súbita de estas lesiones, bien de causa medicamentosa, por ejemplo, o por determinados alimentos, y también, por supuesto, la más frecuente es la causa infecciosa, ¿no? Una de las más frecuentes, pues la forma urticarial, la urticaria, que son estos amones que parece como si le hubieran picado miles de mosquitos, y son lesiones que duran menos de 24 horas, son muy pruriginosas y que a veces se pueden acompañar también, por ejemplo, de la inflamación del labio, incluso de edema de los ojos, y los papás se agobian mucho. Esto también, la urticaria, puede aparecer también en el contexto de una infección viral, y se puede manifestar este exantema urticariforme y que tiene tratamiento. Luego, otra de los exantemas que podemos ver en la consulta de dermatología, pues la pitiriasis rosada de Gilbert, que es un cuadro que no es grave, que es como una especie de gripe de la piel, y que aparece inicialmente una lesión más grande, llamativa, suele estar en la espalda, a nivel de las escápulas, una sola lesión, y a continuación aparecen, días después, lesiones muy similares, pero más pequeñitas, son descamativas, tienen como una descamación periférica en el resto del tronco, y también es un exantema autorresolutivo. Y por no enrollarme más, a lo mejor hablaría... Desde luego, es que hay un montón, ¿no? Pero es interesante la mononucleosis infecciosa, la mononucleosis que conocemos todos, ¿no? Que bueno, afecta ya a niños quizá más mayores, y suelen ser niños que tienen fiebre, es como una faringoamigdalitis, que muchas veces piensan que es bacteriana por estreptococo, les dan un antibiótico y luego hacen como una especie de exantema medicamentoso que se llena toda la piel como de puntitos,
y es, fíjate, es como confirmatorio de que son mononucleosis infecciosas. Siempre se decía eso, ¿no? Que si le da un antibiótico, amoxicilina o y aparece el RAF, sí, dice mononucleosis. Y realmente el origen es viral, por Epstein-Barr, o sea que... Bueno. Ya. No, la verdad, mientras estamos aquí hablando veo que lo poco que sabemos de piel en general los médicos, y luego la ingente cantidad de patologías que hay. Estamos hablando de los niños, pero en los adultos es lo mismo. O sea que esto lo resumía un compañero nuestro, ¿te acuerdas, Jorge? Que cuando ponía una hoja de consulta ponía pupa. Sí. ¿Para qué voy a empezar yo a ponerle si es xantema, si es eritema, si es no sé qué? Decía pupa, ruego valoración, ¿no? Porque es que realmente el tema de la dermatología yo lo veo complejísimo. Todas las lesiones parecen iguales y todo se cura con corticoides, ¿no? Es lo que dice mucha gente, pero no siempre es así. No siempre es así. ¿Qué papel juega, Teresa, el dermatólogo en los xantemas infantiles? Vale, muy bien lo ha explicado Antonio, que el exantema es una erupción en la piel con una distribución variable, una morfología también muy variable, y entonces esto es una cosa muy frecuente en niños y sobre todo de causa, como bien ha dicho, infecciosa. La mayor parte vírica, y muchas veces pues llevan con mucha preocupación el niño a urgencias o al pediatra, pues tiene un cuadro catarral, una cosa ahí leve y le sale como una erupción. Entonces, hay erupciones clásicas de toda la vida, como sería la escarlatina, el sarampión, la rubeola, algunas que tienen, como yo digo, nombre y apellido, pero muchas veces no tienen apellido, o sea, es exantema y el apellido es inespecífico, pero como el estado general del niño es bueno y está bien, no hay ni siquiera que buscar la causa, o sea, no hay que buscar exactamente qué virus es, porque esto a los padres les genera mucha ansiedad. Yo quiero saber exactamente el virus que es, pues el estado general del niño es bueno, no hay que hacer nada más. En cambio, los exantemas, que como ves es una cosa amplísima, pueden ser signos de enfermedades sistémicas muy graves en niños. Entonces, en general decimos, los dermatólogos infantiles y los pediatras, saben que los exantemas que son purpúricos, o sea, que son de color púrpura, petequial, con petequias cada vez más, sobre todo asociado a fiebre elevada, pues son peligrosos porque puede ser una sepsis meningocócica y en general esto está muy entrenado, pues todo pediatría, incluso los padres, yo creo que a nivel general lo saben. Pero es que aparte enfermedades sistémicas desde el punto de vista de artritis idiopática juvenil, reumática, síndromes 9 autoinflamatorios, hay muchísimas enfermedades que pueden debutar con exantemas, pero que serían exantemas raros, diferentes, pueden ser exantemas del tipo, pues eso, vasculítico. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Pues nosotros somos una ayuda diagnóstica que yo creo que es básica y muy importante. Totalmente. Yo te he hecho la pregunta para que os lucierais, porque esto no lo sabe nadie, nada más que vosotros. Claro, trabajamos en colaboración. Vuelvo a decirte que el pediatra para mí es básico y esencial porque no puedo ver todos los exantemas que aparecen en un niño, además que no es necesario. Pero sí que ayudarles en el diagnóstico, ayudarles también en algunos casos en tomar muestras, biopsia, cultivo, en hacer una correlación entre los hallazgos que se obtienen en el estudio anatomopatológico, en la biopsia y lo que tiene el niño, estudiar los exantemas graves, pustulosos. Este año, por ejemplo, hemos tenido exantemas con pústulas en un niño generalizado. Con pústulas, es decir, con pus ahí. Con granitos de pus, que en este caso no son infecciosos, que son inflamatorios. Muchas veces pensamos que cuando uno tiene un exantema, o sea, con granitos de pus, que son todo infecciones, pues a veces son inflamatorios, ¿vale? Y era un psoriasis pustuloso. Es decir, ayudarle en esos exantemas complicados que necesitan ingresos y estudios complementarios. Merecería la pena comentar que, por ejemplo, uno de los exantemas que en España ya prácticamente no se ve debido a la vacunación es el sarampión, pero que no deje la gente de vacunarse, que de vacunar a los niños, porque hay países donde, incluso en Cataluña creo que ha habido brotes, por no utilizar la vacuna. Y en España es muy raro porque la cobertura es mayor del 85%, porque cuando se baja del 80-85% ya aparecen casos por la gran transmisibilidad que tiene. Así que hay que seguir vacunándolo a los niños. Y hablando de Jorge, ¿qué enfermedades produce el virus del papiloma humano en los niños? Sí. Que estamos acostumbrados a oír mucho hablar del virus del papiloma humano en la mujer, en la relación con el cáncer de cervix, etcétera, de cuello uterino. Pero en los niños, ¿puede haber problemas? En los niños lo más frecuente son las verrugas vulgares, víricas, que están producidas por papilomavirus. Entonces, el papilomavirus, hay muchísimos serotipos de papilomavirus y
los más frecuentes, ya digo, son los que producen las verrugas víricas, tanto las vulgares como verrugas planas, que a veces están localizadas pues, en la zona de la cara y eso. Es cierto que si el pediatra ve hasta los 14 años y hoy en día, pues con el cambio de los hábitos sexuales a veces se inicia pues cercano a la adolescencia en tener diferentes tipos de relaciones, pues también hay que pensar que puede ser una enfermedad de transmisión sexual, el papilomavirus, según donde esté localizado. Ese es el motivo por el cual pues, se vacuna a las niñas antes de llegar a la pubertad o cuando llegan a la pubertad, y en muchas comunidades autónomas ya están incluyéndose los niños en el calendario vacunal del papilomavirus, precisamente para prevenir que luego de mayores puedan tener un cáncer de cérvix. Y otra cosa que antes se ha medio tratado de refilón es los posibles abusos. Hay que tenerlo en cuenta, según donde aparezcan las verrugas, sobre todo en niños pequeños, aparecen en zonas de genitales, zona perianal, hay que descartar que pueda haber un abuso. Aunque lo más frecuente con diferencia es que cuando aparecen verrugas en esas zonas, que podrían ser condilomas si fuera un adulto, sea transmisión de los cuidadores o de los mismos padres. Si tienen verrugas en los dedos de las manos, pueden transmitirle estas verrugas a zonas donde teóricamente podría ser zonas de contacto sexual. Muy bien. En nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, nuestros nutricionistas de Plan Mediterráneo, Pedro Lillo e Irene García, nos van a hablar hoy de los guisantes. Los guisantes. Me los compro, me los como, no me los compro, no me los como. Los guisantes, sé que a veces hay algunas dudas en cuanto a qué tipo de alimentos son. ¿Son verduras? ¿Son legumbres? Acláranos. Bueno, pues el guisante es una legumbre, es una leguminosa. Y como todas las leguminosas, pues muy rico en carbohidratos, es muy rico, bastante rico en fibra, luego comentamos, muy rico en proteína vegetal, pero tener presente que hay que tener presente que en las legumbres falta un aminoácido, es decir, que conjugándolo con el cereal conseguiríamos una proteína de alto valor biológico resultante desde el punto de vista aminoácido. Y bueno, difieren mucho un producto, un guisante en fresco de un guisante en seco, de una legumbre seca. Por ejemplo, los guisantes frescos son 80 kilocalorías por 100 gramos, sin embargo los que están secos pues son unas 300 kilocalorías, date cuenta. Y así iremos comentando a continuación pues todos los macro y los micronutrientes que se van concentrando o se van diluyendo en base a la frescura del producto. Bueno, las presentaciones más habituales, pues podemos decir que es en fresco, que no siempre es fácil encontrarlas en verdulerías. El congelado, que sí que es el más típico, en cualquier supermercado los tienes, o incluso en conserva, en lata, que también los tenemos todo el año. ¿Cuál de las presentaciones es más conveniente? Tecnológicamente son una maravilla los ultracongelados, es decir, los restituyes, los sacas de la bolsa congelada, los pones en un cacito con agua, si quieres una pizca de sal, y están perfectamente, y es una cena con unos tacos de jamón para los niños, para la familia en general, es una cena fantástica. Comentarte, por ejemplo, que si cogiéramos un guisante en fresco, una ración de 200 gramos, contiene unos 60 miligramos de microgramos, perdón, de vitamina C. O sea, es una barbaridad, es una cantidad importante. Folatos, 70 microgramos, la ración por 100 gramos, niacina, vitamina A, carotenos o carotenoides, 380 microgramos, vitamina K. Es decir, que es un compendio de macro y de micronutrientes fundamentalmente. ¿Hay algún grupo poblacional al que no se le recomiende? Bueno, como casi todas las legumbres, y no iba a ser una excepción el guisante, en el enfermo renal o aquellos pacientes que tienen que llevar cuidado con alguna nefropatía por indicación médica, pues son muy ricos en potasio, en fósforo, en magnesio y concentraciones quizá a veces altas, pues como he dicho, de folatos, de vitamina A. Esto en principio no es negativo, pero claro, hay que tener muy presente el consumo y las cantidades de consumo, es decir, tantas las veces... Mayor control. Eso es, mayor control que el resto de la población.
Las legumbres en general, pero concretamente los guisantes, son estabilizadores de la microbiota, que antes llamábamos la flora intestinal. Unos guisantes en seco, por ejemplo, tienen hasta 19 gramos de fibra. En cambio, en los frescos poseen un porcentaje menor de oligosacáridos, que también es un estabilizador. Y luego, como característica común a todas las legumbres, pero específicamente los guisantes, advertir a la población en general que tienen un muy bajo índice glucémico, es decir, que tienen la propiedad de no alterar o de no subir mucho la glucosa en sangre una vez que los consumimos, pese a ser ricos en hidratos de carbono y en proteína. Entonces, si no tenemos ninguna patología, ninguna alteración renal y demás, cualquier edad debe consumir guisantes. Y sobre todo, pues por lo menos una vez a la semana hacer como receta, como elaboración, unos guisantes con aceite, unos guisantes salteados con jamón. Bueno, es un plato importante y fundamental en la dieta mediterránea. Entonces, ¿me lo compro o me lo como? Me lo compro y me lo como. Bueno, ya sabemos bastante más sobre los guisantes, que lo han explicado perfectamente bien Pedro e Irene. Ha pasado la hora y la verdad es que nos queda muchísimo programa por hacer. Creo que la parte que hemos hecho, porque haremos otro posteriormente, porque nos hemos dejado una gran cantidad de temas por tratar, pero la parte que hemos tratado desde luego nos había aclarado muchísimas dudas, hemos aprendido mucho y yo creo que los padres se van a quedar bastante más tranquilos, pues sabiendo de que los casos leves los tratáis con facilidad, pero que incluso en los casos graves también tenéis ahora mismo, como tú decías, Teresa, que una alegría tener estos nuevos fármacos que en los casos graves también van muy bien. Recordaros que en nuestro portal de salud, UCANSalud, podéis encontrar información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludables. Por mi parte nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.